pesos mensuales es el presupuesto con que cada uno de los 120 diputados cuenta para contratar asesorías legislativas externas. Sin embargo, una iniciativa de un grupo de parlamentarios busca restringir y reorientar el uso de los dineros destinados a esta área. Vamos a ver por qué y profundizar sobre las implicancias que podría tener esta iniciativa. Nos encontramos aquí en CNN Chile con el presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Macarena? Bueno, ¿qué le parece a usted esta iniciativa y que lo analiza precisamente el régimen interno de la Cámara de Diputados de poder reasignar estos 2,5 millones de pesos destinados para asesorías legislativas externas? A mí en general me parece muy bien. Ahora, existe un organismo creado por ley el año 2009 dentro del Parlamento para estas materias, que es el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que tiene que ver el monto de las asignaciones, su destino y los criterios de uso. Entonces, yo creo que lo que los diputados están planteando es qué planteamiento le van a hacer ellos al Consejo de de Asignaciones Parlamentarias respecto a las que se llaman asesorías externas. Bueno, dentro de esto también todo debe estar transparentado, ¿cierto? Estos dineros Absolutamente. Estos dineros, ¿cierto?, que se les asignan. Pero está en realidad. Y lo está. Lo está. Y hay una investigación precisamente de un medio de comunicación que habla de lo que gastan los diputados y que esto ayuda en aumento. ¿Eso es así? O sea, lo que sucede es lo siguiente, de que existe este Consejo de Asesoría de Asignaciones Parlamentarias que fija todas las asignaciones. Y después de eso aparece en la página web de la Cámara y del Senado como transparencia activa, cumpliendo la ley 20.285. Bueno, ahora, lo que uno puede discutir es cómo se transparenta esa información, si es suficientemente amigable, si cualquier ciudadano puede entrar y fácilmente saber en qué gasta cada uno, cómo se gasta, etcétera. Y creo que ahí se puede avanzar mucho, porque esto va o debiera ir en prestigio de la Cámara de Diputados y del Senado, lo que es muy importante para la democracia chilena. Así que, ahora, si usted me pregunta, habiendo sido parlamentario muchos años, si hay que gastar en asesorías parlamentarias, le digo inmediatamente que sí. Si uno visita un congreso como el de Estados Unidos, cada senador, cada diputado cuenta con un staff de asesores muy amplio y es muy necesario. Ahora, el problema es cómo constituir esa asesoría en forma adecuada. Cuando usted habla de estas asesorías y que son necesarias, usted habla del tiempo que fue parlamentario, pero usted conoce muy de cerca también el trabajo legislativo y también, cierto, la experiencia contrastada con cómo ocurre en otros congresos. Usted habla de la importancia de estos asesores. Para los ojos de aquellas personas que nos están viendo hasta ahora, ¿qué significa contratar una asesoría? ¿Se trata de una asesoría legal, una asesoría de imagen, una asesoría comunicacional? ¿Quiénes son los asesores que son más atractivos para los parlamentarios o más necesarios? Claro, normalmente cada bancada parlamentaria que corresponde a un partido político suele contratar a un instituto ligado a ese partido que se dedica a ese tema. Por ejemplo, la UDI suele contratar a la Fundación Jaime Guzmán y la Fundación Jaime Guzmán le proporciona a los diputados de la UDI toda la, asesoría que necesitan. ¿Cómo se hace? ¿Los diputados por bancada suman estos 2,5 millones por cada uno de pesos para pagar en conjunto la asesoría? Bueno, el grupo parlamentario puede decidir, por ejemplo, que de los 2,5 millones de cada uno van a destinar 1 millón a estos institutos y quedar con 1,5 millones de libre disposición de cada diputado. Eso ya es un problema interno, ¿no es cierto? Ya, pero existe esa modalidad. Sí, y yo creo que es la mejor. Porque es seria y se puede saber quiénes son. Ahí está el Instituto de Libertad de Renovación Nacional, está el CED o CIEPLAN en el caso de la democracia cristiana, está el Instituto de Igualdad del Partido Socialista y así podemos continuar. Ahora, junto con eso, cada parlamentario puede contratar algún asesor para su comisión específica. Si yo soy un parlamentario que estoy en medio ambiente, a lo mejor no me van a dar una asesoría ese instituto del partido y yo necesito para un proyecto de ley o para una tarea específica alguien que me asesore, por ejemplo, en derecho de aguas, por decir algo, o que me asesore en energías renovables. Entonces yo contrato, esa persona puede ser abogado, puede ser un ingeniero, puede ser una persona que sea experta en esa materia, en fin. No es necesario que sean instituciones o fundaciones o organizaciones con personalidad distinta a una persona natural. Pueden ser, pero también pueden ser personas naturales. Ahora, yo creo que hasta ahí no existe ninguna dificultad.
El problema se plantea con algo que usted decía, Macarena, que son ya asesorías, por ejemplo, de imagen, o también dice la ley que pueden pagar encuestas o cosas por el estilo. Eso es menos comprendido por la opinión pública. Porque la opinión pública dice, bueno, ¿por qué dineros que son al final de todo se van a destinar para una encuesta para saber si el parlamentario es popular o no? O para mejorar su presentación en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que todas esas cosas las tiene que regular bien. Para eso se creó el año 2009 ese Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Ahora, voy a decirle otra cosa. Sí, cuando yo fui parlamentario y fui presidente de la Cámara, luchamos mucho para que también las comisiones del Parlamento tuvieran un staff importante. No es posible que la Comisión de Salud, por ejemplo, tenga dos funcionarios, el secretario y el prosecretario. Debiera tener un staff, como ocurre en otros parlamentos más desarrollados, que le proporciona a todos los parlamentarios por igual, cualquiera que sea su partido, la información requerida para discutir un determinado tema o un determinado proyecto de ley. Eso lo ha estado cumpliendo la Biblioteca del Congreso y lo ha hecho bastante bien, pero sería el ideal que además de lo que hace la biblioteca se pudiera incrementar el staff permanente de las comisiones de la Cámara y del Senado. Estos 2,5 millones, son 2.500.000 y algo, que tienen asignado cada parlamentario para poder pagar estas asesorías legislativas externas, es un recurso que es mensual, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, incluido el mes de febrero, ellos igual manera pudieran hacer uso de estos 2,5 millones, distinto que estén en su periodo de vacaciones, donde no se tramitan proyectos. Bueno, pero son estudios que le van a servir para lo que va a ocurrir en marzo, digamos, o sea... Sí, no es un problema, yo creo eso. Si el problema es saber si está bien gastado. Ahora, junto con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, hay otro organismo bicameral que se ocupa de las auditorías, que es un organismo interno. Se creó también en el año 2009 y ese organismo debiera fiscalizar en qué se gasta por parte de cada parlamentario esos dineros. Y en caso que haya una objeción, que esté, por ejemplo, a criterio de ese organismo mal gastado, se le comunica al diputado o al senador para que haga sus descargos, y si el problema es mayor, pasa a la Comisión de Transparencia, de Ética y Transparencia, que hay en la Cámara y en el Senado. Bueno, obviamente si hay un delito, ya estamos hablando de otra cosa, y ahí se va a la Fiscalía. Pero existen los mecanismos internos de control dentro del Parlamento para que esto funcione bien. Ahora, siempre se puede mejorar, digamos. ¿Y qué hay que mejorar? ¿Funciona bien? Yo no me atrevo a dar no tengo los antecedentes. He visto, por ejemplo, algunos estudios de CIPER que eran críticos. Yo creo que la información ahí se presentaba no en forma totalmente objetiva. No digo que fuera falsa, pero algunas cosas se presentaban como que no debieran ocurrir y son a mi juicio normales, otras no. Por ejemplo, no es normal que una parlamentaria haga una encuesta con estas platas en un distrito que no es el de ella, porque piensa que se puede presentar a lo mejor en otro distrito como candidata. Claro, y ahí uno se preguntaría qué sentido tiene. Evidente. Si es que hay otro parlamentario que... Evidente. Ahora, tampoco eso es algo tan grave, es más bien una irregularidad que merecería algún tipo de reproche de parte de la Comisión de Ética y de Transparencia. Pero en general yo por lo que he hablado con el presidente actual de la Cámara, con Aldo Cornejo, él tiene la voluntad, hablamos incluso como Chile Transparente, él tiene la voluntad de ir mejorando en este sentido y de subir los estándares, sobre todo de cómo se entrega la información en la página web de la Cámara de Diputados, para que haya también un mejor control ciudadano respecto de cada uno de los parlamentarios. Claro, si bien hay que valorar la transparencia que se ha logrado, ¿cierto? Incluso a través de una legislación que ha permitido, ¿cierto?, el poder conocer y tener acceso a ciertos montos que se manejan por parte de las autoridades públicas, pareciera que la ciudadanía con esa transparencia no está tan en sintonía, producto de la facilidad de los datos, ¿no? Sí, yo creo que eso hay que mejorarlo y, como digo, el presidente de la Cámara tiene esa voluntad. Si yo quisiera hacer una crítica, digamos, a que nos quedó de la ley que se modificó el 2009, es que es todo público en el Parlamento, las sesiones, en fin, pero las grabaciones en las comisiones del debate de un proyecto de ley no es público. Y eso
no es adecuado. Porque si yo mañana quiero saber cómo se discutió una ley... En comisión. Más allá del informe, sí, que el informe sí es público, pero la grabación de lo que ocurrió en la comisión, esa grabación la ley dice que es reservada. Para aquellos que nos están acompañando, aclaremos el punto de inmediato, porque nosotros muchas veces tenemos la facilidad de transmitir en vivo el momento que están ocurriendo las comisiones. Nos ha pasado, por ejemplo, en estos días cuando se discutía la ley que busca reformar el sistema electoral. Y es porque, en acuerdo, la comisión decide televisar esa determinada comisión, pero pudieran decidir lo contrario. Claro, pero yo me estoy refiriendo a algo que es más bien para los estudiosos de la ley, incluso para un juez o un abogado, que quiere saber el sentido real de una norma y quiere saber cómo se conformó esa norma y la discusión que puede haber ocurrido 5 años atrás, 10 años atrás. No puede tener acceso a esa grabación. Eso es absurdo. Eso es algo, digamos, anacrónico que tiene que ser mejorado. Entonces, en ese sentido, lo que usted indica que hay que mejorar es solo válido para las comisiones regulares, no para las comisiones investigadoras, porque ahí no se resuelven leyes. ¿Sí? No. Por lo tanto, de ahí donde se discuten temas que pudieran ser testimonios reservados, usted valida que exista el secreto, por decirlo de esa manera, o la reserva en determinada comisión. Bueno, la ley establece además cuando las comisiones pueden establecer que incluso la sesión sea secreta si la materia tiene que ver con seguridad nacional o algunos otros temas de esa naturaleza. Pero dimos un paso muy importante ya el año 2009, que se acabaron las votaciones secretas, por ejemplo, que yo creo que es una cosa muy, muy significativa, incluso para los nombramientos. Lo quiero llevar a otro tema para que nos alcancen también los minutos a hablar de esta propuesta por parte de los diputados independientes de terminar con los aportes anónimos para el financiamiento de las campañas políticas. Ellos presentaron una indicación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando se discutía este proyecto de ley. Ahí fue declarado no admisible. Más allá, de los argumentos propiamente del trámite legislativo. ¿Le parece que hay que avanzar en esa dirección? Bueno, yo quiero recordar que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, yo en ese momento era ministro secretario general de la presidencia, se presentó un proyecto de modificación de la ley electoral. El financiamiento de campaña. Que iba exactamente en ese sentido. Por una parte, fijaba en forma más estricta los gastos máximos de campaña. Fijaba cómo se controlaba ese gasto y las sanciones en el caso que se infringiera el gasto, y establecía que no podían haber aportes anónimos a las campañas, y por último que las personas jurídicas, sobre todo las empresas, no pudieran donar a las campañas. Todo eso, desgraciadamente, no avanzó, no prosperó. Hubo bastante discusión, me tocó a mí participar en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, la presidía el diputado Becker, de Renovación Nacional en ese minuto, pero no logramos avanzar. Ojalá se retomara eso mismo, con las modificaciones que se quieran hacer. Es ya un proyecto que ya está presentado, no hay que presentar uno nuevo, es cosa de reflotar ese mismo, hacerle indicaciones, y ahí yo creo que el planteamiento de los diputados independientes cabe perfectamente y es justo. ¿Y usted cree, por lo tanto, que no tiene lugar la discusión de esta indicación, o al menos, de los aportes anónimos y reservados para el financiamiento de las campañas en el contexto de la ley que busca reformar el binominal? ¿Es otra en la instancia? Yo creo que es otra porque la Constitución establece de que las indicaciones tienen que ajustarse a las ideas matrices del proyecto, o sea, las ideas básicas, fundamentales. Y la idea básica de este proyecto, yo no lo he leído en detalle, pero yo entiendo que es cambiar el sistema electoral. En cambio, hay otras leyes que se refieren a los problemas de financiamiento de campaña, gasto electoral, todo lo que son los otros aspectos de la regulación del proceso de elecciones. Bien, pues muchas gracias por haber pasado estos minutos por CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias.